Gusto, maestras y maestros, saludarles en esta sesión número 4. Nuestro Instituto Hellmans les da la cordial bienvenida en nuestra asignatura Educación por Competencias. Vamos a trabajar el tema en esta sesión, estrategias de enseñanza para el aprendizaje por competencias. ¿Sí? En ese sentido, vamos a identificar algunos elementos en esta sesión número 4, que ya estamos prácticamente cerrando este trayecto en el cual les estamos acompañando, educación por competencias. Hablamos del concepto, tiene algunas características de una persona que le permite pues, demostrar un desempeño superior a un determinado puesto, rol o situación que transite, haciendo la diferencia con personas con un desempeño pues excelente versus desempeño promedio. Los procesos en formación basados en competencias surgen de dos orígenes. Primeramente, desde la necesidad del trabajador o trabajadora para obtener un servicio de formación con un dominio de competencias. Esa es la primera postura. La siguiente nos habla sobre los procesos de modernización de los sistemas de formación, desde el enfoque de las competencias y organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en torno a la construcción de las capacidades para llegar a ser competente. Desde un enfoque educativo, vamos a identificar 4 elementos necesarios que son importantes que nosotros tomemos en cuenta: el qué enseñar, el cómo enunciar, pues, el criterio y cómo poder evaluar. Los individuos formados bajo el modelo de competencias profesionales están vinculados a algunos elementos, que es el diseño por competencias, que va a responder a las necesidades de formación profesional, así como también a los cambios del contexto. Poder responder de manera integral los problemas que se le presentan, también dar a conocer los procesos permanentes de actuación, independientemente del lugar en que se desempeñen en sus labores. Los conocimientos y habilidades, destrezas, actitudes y valores en los cuales se están desarrollando. Es por ello la importancia que tiene el enfoque por competencias, vinculado a la enseñanza. Este surgimiento de la educación por competencias está vinculado a 3 líneas: a las destrezas, a las habilidades, a poder formar lo que requiere el mercado laboral. También en este cambio acelerado de esta necesidad económica, laboral y educacional. ¿Sí? Desde estas 3 líneas se tiene que trabajar la educación por competencias. Este concepto de competencias vincula a varias líneas: el enfoque múltiple en relación a las teorías, a las habilidades requeridas en el ámbito laboral, a la aplicación de los conocimientos, al ser sujeto productivo, a tomar en cuenta, a descubrir y a modificar el proceso, a resolucionar los problemas, las competencias profesionales y este proceso en el cual se establece la educación por competencias, la conducta para el trabajo. Las competencias profesionales vinculadas a estas competencias básicas, conocimientos, habilidades, actitudes, para un trayecto curricular, que esto va a implicar el desarrollo de saberes complejos generales para cualquier tipo de actividad intelectual. Las competencias genéricas, transversales, de movilización,
de recursos personales, conocimientos, habilidades, actitudes y recursos del ambiente. Tomar en cuenta también las competencias específicas relativas al desarrollo de la disciplina en general y la profesión en particular. La identificación de las competencias necesarias para un desempeño profesional, que eso es lo que estamos abordando, maestras y maestros, que podamos identificar estas unidades de competencias de acuerdo con los objetivos a alcanzar y los elementos de las competencias en términos de actividades o relaciones en las cuales se establece. El enfoque integrador respecto a las dimensiones, ¿sí?, de integración de capacidades, de contenidos, de teoría y práctica y de actividades y evaluación. La adopción para el desarrollo de un enfoque vinculado en este quehacer educativo, que es la enseñanza y el aprendizaje significativo. La diferencia entre la formación de las competencias y la práctica tradicional, hacer una ruptura de esta, entrar a esta valoración del contenido del diseño curricular, de la transformación, una educación que se base en las competencias, en el aprendizaje, demostrando resultados en los estudiantes que puedan exponer, ¿sí?, y que se basen en el conocimiento. Tenemos que ver diferentes componentes de las competencias, desde el contexto internacional, nacional, contexto institucional y también disciplinar. Desde este apartado internacional tenemos que tomar en cuenta las competencias declaradas, consensuadas en los diferentes países en ámbitos profesionales, desde sistemas productivos y educativos y programas en otras instituciones. Desde un contexto nacional, las competencias precisas y validadas dependiendo del nivel de desarrollo industrial, lenguaje, cultura, evolución del sistema educativo y los factores en los cuales se establece. Desde un contexto institucional, las competencias propias de la entidad, cada institución establece perfiles de egreso. Desde un contexto disciplinario, el análisis del estado del arte, de las ciencias asociadas, lógicamente, a la profesión y el análisis ocupacional, ¿sí?, en el cual se va a establecer y se va a desarrollar todo este proceso. Vamos a tomar en cuenta un ejemplo, algunas características de un módulo para trabajar desde la enseñanza, ¿sí?, desde la educación por competencias, que esto va a estar vinculado, que otorga la flexibilidad al diseño curricular, que es coherente en el desarrollo de las competencias, se trabaja un contexto de factibilidad, de retroalimentación, desde las unidades básicas de evaluación, las unidades de competencias, capitalizar la obtención de un título profesional y, más que todo, el poder desarrollar un programa flexible. Para Castañón, en el 2005, nos habla sobre los procesos para el diseño de un módulo, analizando los elementos, las unidades de competencias, el nombre del módulo, los objetivos generales y específicos, la modalidad de formación, las unidades modulares y tiempos, la selección de los contenidos, los recursos de aprendizaje, el plan de los instrumentos de evaluación y los requerimientos de los docentes, que es ahí donde necesitamos atender. Tomemos en cuenta que esta educación por competencias es una propuesta, es un módulo que este autor nos presenta y que podemos
nosotros establecer. En ese sentido, maestras y maestros, tenemos que identificar algunos elementos en esta asignatura, que es educación por competencias, llevándolo a un plano en el cual la educación y la docencia. Hablamos desde este ámbito educativo en el cual les estamos acompañando, van ganando relevancia en las últimas décadas, transformando la manera en que se plantea el proceso de enseñanza-aprendizaje, desde un modelo educativo formando a estudiantes capaces de enfrentar situaciones reales, resolver problemas y aplicar conocimientos en los diferentes contextos. Podríamos decir entonces que una educación con este enfoque lleva a identificar una metodología pedagógica que haga énfasis en el desarrollo de habilidades, conocimientos, actitudes que permitan a los estudiantes resolver problemas concretos en contextos específicos, a diferencia de los modelos educativos tradicionales que van a priorizar la adquisición de los conocimientos teóricos, y este enfoque como tal pues busca que el estudiante, que el ciudadano aprenda situaciones prácticas, promoviendo, que actualmente estamos trabajando, el pensamiento crítico, la capacidad para poder actuar de manera efectiva en situaciones complejas. En este enfoque que va más allá del aprendizaje memorístico, sino más bien busca que nuestro estudiante sea capaz de enfrentar los desafíos que van a estar vinculados a una vida cotidiana y de trabajo y de ciudadanía. En este sentido, vamos a adaptarse a crear entornos que favorezcan el aprendizaje con una educación por competencia. Es importante que nosotros tomemos en cuenta, maestras y maestros, en esta sesión número 4, en la cual estamos transitando, poder distinguir la importancia que se tiene en la educación por competencias. Esta orientación de resultados prácticos, donde el aprendizaje no se evalúa solo en función del conocimiento adquirido, sino también en la capacidad de poderlo aplicar para poder resolver problemas concretos. En la integración de conocimientos, habilidades y aptitudes. En el desarrollo de competencias que va a implicar esta combinación de diversos tipos de aprendizaje. No solo se va a evaluar al estudiante si no sabe, sino más bien que vamos a tomar en cuenta el hacer y cómo se comparte en los diferentes contextos donde se desarrolla. También tomar en consideración este apartado de la evaluación continua y formativa bajo un proceso de evaluación con un enfoque, ¿sí?, continuo, diseñado para poder identificar pues áreas de mejora durante todo el proceso de aprendizaje y no solo al final. Y esto pues, va a permitir hacer ajustes de las estrategias de enseñanza, de una educación, ¿sí?, vinculado a la transformación. Un aprendizaje autónomo, colaborativo, ¿sí?, que va a
convertir en protagonistas de su propio aprendizaje a los estudiantes, de poder promover el trabajo en equipo, en la resolución colaborativa de los problemas, en el desarrollo de la autonomía y la búsqueda y la aplicación del conocimiento. Desde este enfoque de la educación en competencias, nos lleva a impulsar, ¿sí?, diferentes procesos para mejorar la calidad y la pertinencia de la educación. Sabemos de antemano el desarrollo para una educación. ¿Sí? Las competencias no solo abarca habilidades académicas de lectura, temática, sino más bien esta educación está vinculada a desarrollar competencias sociales, emocionales, digitales, y todo para poderles preparar para la vida en sociedad. En este nivel se busca, más que todo, que los estudiantes adquieran este pensamiento crítico, ¿sí?, a los problemas cotidianos, a la toma de decisiones informadas, a un trabajo en equipo. Es necesario que hagamos una preparación para el mundo real, centrándose en situaciones prácticas, problemas concretos, estudiantes que sean mejor preparados para poder enfrentar los desafíos de esta vida cotidiana y también desde este ámbito laboral, desde este pensamiento crítico que hemos estado haciendo énfasis en el desarrollo del mismo, que promueva la reflexión crítica, el análisis de los problemas, permitiendo de esta manera que nuestros estudiantes puedan tomar decisiones y que sean más informados y más responsables, bajo un desarrollo integral, ¿sí?, que vaya más allá del contenido académico, que implique aspectos socioemocionales, que favorezca el desarrollo integral del alumno, de nuestro estudiante, y que éste esté vinculado al proceso social. Mayor motivación suelen mostrar el interés por el aprendizaje, promoviendo este proceso aplicable, aprendiendo desde los contextos reales. Sabemos de la importancia y el impacto que tienen las competencias, esta educación de transitar de conocimientos teóricos a conocimientos prácticos, ¿sí?, de poder establecer una preparación, una transformación desde las diferentes estructuras en los cuales se puedan establecer y de esta manera tomar en cuenta la implementación particularmente de esta capacidad para poder resolver problemas y desarrollar un pensamiento crítico y convertirlo como una herramienta clave para la mejora, ¿sí?, de la calidad de nuestros estudiantes y también de la sociedad de manera global, ¿sí? Por eso la importancia que tiene este proceso de la enseñanza por competencias. En ese sentido, no podemos dejar a un lado uno de los autores principales
del proceso de la educación, ¿sí? Que son las competencias profesionales, o bien conocidas como competencias laborales. Dentro de ellas, pues desarrollar habilidades, conocimientos, destrezas, talentos que se necesitan para desempeñar de manera eficaz en un trabajo en específico, incluyendo, lógicamente, esta capacidad de ejecutar determinadas tareas y atributos personales que van a permitir resolver problemas de forma autónoma y flexible. Aunque no hay un conjunto único o universal de las características como tal de muchas competencias laborales, vamos a tomar en cuenta las competencias básicas que son fundamentales para cualquier actividad, también las competencias genéricas o transversales, que estas son aplicables en diferentes contextos, y las competencias específicas, que son particulares de un trabajo, ¿sí? O un encargo o un sector laboral determinado. Los profesionales reúnen ciertas características idóneas para poder desempeñar un trabajo que suelen considerarse competentes, ya que tienen pues esta competencia de poder alcanzar un estándar laboral, actividades valoradas por los diferentes contextos, desde una comunicación pues afectiva, la capacidad de tomar decisiones oportunas, la flexibilidad y el compromiso y el trabajo en el cual se establece. Las competencias profesionales en las cuales se van a establecer van a estar vinculadas a las competencias genéricas o transversales o bien específicas. Hablamos del proceso fundamental para cualquier puesto de trabajo, denominar pues esta competencia para la vida, ¿sí? Y esta se espera que se pueda, se deba desempeñar con un cierto grado de precisión, ¿sí? Desde las competencias personales, mediante una educación, competencias sociales, mediante este proceso de socialización, ¿sí? Hablamos de un trabajo de alfabetización digital, de comunicación interpersonal, comunicación efectiva, expresión y la capacidad para escribir, escuchar, tomar decisiones, procesos elementales de las matemáticas y culturales en los cuales se pueda establecer la responsabilidad y la honestidad. En cada una de estas vamos a encontrar el proceso de las competencias genéricas, transversales, que son las capacidades, habilidades, conocimientos que se requieren para poder desempeñarse de manera efectiva, es decir, competencias donde se va a establecer los múltiples trabajos: liderazgo, gestión de recursos, que es el tiempo, ¿sí? Que son los materiales, la capacidad para resolver decisiones, el trabajo en equipo, el pensamiento estratégico, la gestión de la información, el manejo de lo que comentábamos, de las herramientas digitales. En ese sentido, vemos las competencias desde la educación, desde un contexto laboral, social o profesional, y que van a estar vinculadas al manejo de un lenguaje de programación, de conocimientos, ¿sí?
de creación artística y todos los demás elementos que nosotros podemos identificar con un ciudadano, una persona que ha transitado con esta educación por competencias profesionales que van a permitir ejecutar pues, una tarea o un trabajo donde inciden directamente con el éxito laboral. Hablar de la resolución de problemas nos lleva a esta capacidad para poder identificar un conflicto o dificultad y poder reconocer la información relevante, las posibles causas, para luego encontrar y ejecutar soluciones efectivas para hallar pues, el motivo de una falla o un sistema en el cual se puede encontrar. Por eso es la resolución de problemas. También desarrollar esta capacidad de comunicación efectiva, donde vamos a establecer una comunicación efectiva, que es la capacidad para expresarse de forma clara, convincente, tanto de manera oral o bien escrita. Y esto nos va a implicar formular ideas de modo adecuado, gramaticalmente correcto y comprensible, incluso para quienes no tienen un conocimiento previo sobre el tema. Y esto va a incluir la escucha activa, que va a permitir comprender las perspectivas de los demás, por ejemplo, en poder redactar un informe adecuado para un proyecto o presentar ideas de formas en las cuales se puedan establecer y transformar el proceso. Maestras y maestros, hablar de flexibilidad nos lleva a identificar esta capacidad para poder modificar el comportamiento, adoptar diversos procesos y enfoques sobre ideas o criterios, los cuales se van a relacionar con la posibilidad de mantener la efectividad en un entorno cambiante, enfrentar nuevas tareas y trabajar de distintas maneras. ¿Sí? En esta sesión número 4 que estamos desarrollando en la educación por competencias, es fundamental que podamos identificar el impacto que tiene el trabajo en equipo, ¿sí? La disposición para poder participar y colaborar con un grupo con el objetivo de obtener un beneficio colectivo como resultado de una tarea, independientemente de los intereses personales. ¿Sí? La iniciativa se va a desarrollar con este proceso del trabajo en equipo, desde la capacidad para poder identificar las oportunidades, el poder actuar de forma apropiada para marcar un cambio en los acontecimientos que implique definir un plan de acción de acuerdo para resolver problemas, comprometerse con una tarea específica, notar en sí los procesos bajo la postura de proponer una nueva estrategia, ¿sí? Una transformación. No podemos olvidar la importancia y el impacto que tiene el liderazgo en la educación por competencias, que es esta capacidad de poder organizar, coordinar a un equipo de trabajo, motivando, induciéndolo a los temas de poder alcanzar los objetivos, que esto va a implicar propiciar un ambiente laboral
adecuado, donde todos puedan expresar sus ideas para llegar a las decisiones, a las oportunidades y organizar en sí el proceso en el trabajo en el cual se establece la transformación y de esta manera poder resolver situaciones. La orientación de resultados, que es esta capacidad para involucrarse con las metas asignadas y organizar de forma efectiva el tiempo, las tareas, los recursos disponibles para poderlos alcanzar. ¿Sí? En este proceso de educación, competencias, la creatividad es fundamental, esta capacidad para poder proponer soluciones originales, innovar, identificar pues alternativas para mejorar los procesos o resolver en determinado momento problemas. ¿Sí? Las orientaciones en las cuales se establecen para mantener pues, una relación positiva, ¿sí? Ofreciendo soluciones, incluyendo la posibilidad de detectar la necesidad de consumir para poder satisfacer las expectativas que se dan dentro del desarrollo. No podemos dejar a un lado las competencias digitales. ¿Sí? Las competencias digitales, que son un conjunto de conocimientos, de destrezas, de habilidades, que van a permitir a las personas como tal a poder utilizar las herramientas tecnológicas digitales de manera efectiva y segura, que van a incluir pues, diferentes procesos, herramientas, gestionar la información, utilizar diferentes dispositivos, ¿sí? Crear contenidos y proteger pues, la información como tal. En ese sentido, maestras y maestros, tenemos que trabajar con la sensibilidad interpersonal, ¿sí? Que es esta capacidad que tenemos los seres humanos de poder comprender y responder a las necesidades y a las emociones de los demás. Y esto implica el conocimiento de los otros y la conciencia sobre el grado de influencia personal que se ejerce sobre ellos, ¿sí? El cual se relaciona de manera empática, que permite reconocer los estados emocionales, ¿sí? De las personas y actuar de forma adecuada y ofrecer de esta manera pues, el apoyo, la orientación del otro. Trabajamos de esta forma los procesos en los cuales pues, identificamos algunas oportunidades, en este caso de la enseñanza por competencias, la resolución de problemas, la comunicación efectiva, la flexibilidad, el trabajo en equipo, la iniciativa que debemos de tener, el liderazgo, las orientaciones que se deben dar a los otros, la creatividad, ¿sí? Las competencias digitales que actualmente pues, vivimos en esta sociedad, pues, de la comunicación, el conocimiento y en sí desarrollar esta sensibilidad interpersonal. Entonces, en ese sentido, maestras y maestros, la profesionalización docente desde las competencias para este siglo XXI nos lleva a una educación que va a estar vinculada a la desaparición de modelos tradicionales y
transitar en nuevas competencias docentes. Un nuevo rol de los docentes que exija la capacitación, lo que ustedes están haciendo, maestras y maestros. Actualizarse, estar informados sobre los avances en materia de tecnología, científicos, educativos, lo que sucede en nuestro mundo en general. Para poder afrontar los cambios, es importante tener nuevos roles, identificando pues, esta economía global, los avances científicos, tecnológicos, que nos obligan, remarco maestras y maestros, nos obligan a adquirir nuevas competencias profesionales, sociales, ¿sí? Personales, que hoy en día resultan imprescindibles. Y en esta área escolar no es la excepción. Considerando así, en esta sociedad del conocimiento, estamos obligados a poder implementar estrategias que motiven a los estudiantes a construir su propio conocimiento, a desarrollar habilidades y competencias para poder enfrentar con éxito a un mundo globalizado y de constante cambio. ¿Sí? Desde un nuevo enfoque didáctico, más crítico, más ingenioso, para desarrollar proyectos creativos donde se facilite más que todo las condiciones para el aprendizaje. En ese sentido, vamos a ver el rol, este proceso, digámoslo de esta manera, un nuevo rol del capacitador, del orientador, del guía, del acompañante. Nos exige la capacitación, la actualización, la formación sobre los avances en materia en esta área donde nosotros nos encontramos, que es la educación. Asimismo, en los adelantos tecnológicos, mediante la adopción de nuevas soluciones para el aprendizaje, de compartir las ideas, las experiencias fundamentales, para poder enriquecer pues, un nuevo trabajo y apoyar nuevos alumnos para mejorar el desarrollo de las competencias que impacten de manera positiva la vida de los estudiantes y que en sí puedan valorar el proceso de desenvolvimiento, que sepan tomar decisiones en diferentes contextos y situaciones que se les puedan presentar. ¿Sí? Ahora bien, en esta educación, bajo esta postura de competencias para la vida, para el aprendizaje permanente, en un nuevo modelo educativo de la nueva escuela mexicana, desde una visión global, plantea pues, este proceso indispensable para avanzar hacia la renovación curricular, que va a contribuir a la formación de personas técnicamente competentes y socialmente comprometidas en la solución de problemas nacionales y globales, que implique fortalecer la formación ciudadana, el análisis, la transformación sobre la necesidad de poder desarrollar competencias transversales como disciplinares específicas, altamente desde el proceso de capacitación para el desarrollo con los planes,
los programas, mejorando así esta alineación entre las competencias en que se desarrollan de manera laboral para los egresados y una educación en la transformación del contexto, ¿sí? Desde los procesos en los cuales se pueden crear modelos educativos innovadores, ¿sí? Desde un sistema de transformación en la cual se puedan establecer una sociedad del futuro que exija al docente enfrentarse a situaciones cada vez más complejas, como en formar una sociedad más justa, más democrática, preparar a nuestros alumnos para desenvolverse en una sociedad que cambie de manera rápida, contribuir a los ciudadanos conscientes, responsables y con valores. En ese sentido, maestras y maestros, en este trayecto formativo con esta asignatura, Educación por Competencias, y en esta sesión número 4, con la cual pues, estamos cerrando ya este acompañamiento, es importante comprender el sentido estructural del proceso de profesionalización, ¿sí? Para identificar estas competencias y poderlas desarrollar en este siglo XXI, de poder organizar y llevar a la práctica situaciones de aprendizaje, tener habilidades para poder relacionar a los alumnos en la participación y el desarrollo de las investigaciones que propicien herramientas para enfrentarse a la vida cotidiana, gestionar la progresión de los aprendizajes para poder implementar estrategias de gestionar el avance de los aprendizajes mediado en situaciones de problemas con relación a la realidad del estudiante. Poder de esa manera fomentar estrategias de inclusión, ¿sí? Fomentando el trabajo colaborativo con base en la tolerancia, en el respeto, en la integridad del otro, los valores. También haciendo esta implicación de los alumnos en su aprendizaje, en su trabajo, crear estrategias que involucren y desarrollar la capacidad de autoevaluación de su propio aprendizaje con la finalidad de tomar conciencia del progreso, ¿sí? Hablábamos hace unos instantes sobre el trabajo en equipo, esta capacidad de poder involucrar a los alumnos en un trabajo en equipo, impulsando el liderazgo, la finalidad de que el equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus metas y de sus objetivos. Desde la participación de gestión escolar que involucre el proceso de las competencias administrativas, de organización de un factor humano, ¿sí? Creando un buen clima institucional, aprender, aplicar nuevas tecnologías que sean capaces de utilizar, incorporándolas a los modelos activos por medio de las competencias técnicas y didácticas, afrontando en sí los deberes y los dilemas éticos de la profesión, la capacitación continua de el proceso de organizar y fomentar, ¿sí?, la finalidad
de la transformación. En ese sentido, hablamos de poder desarrollar competencias, ¿sí? De cambiar el paradigma completamente, ¿sí? Y modificar la manera de cómo, pues, enseñar, de hacer una planeación acorde a las necesidades, a las características, al contexto, ¿sí? De la utilidad de poder enfrentar los retos, identificando los conocimientos, las habilidades, las destrezas, las actitudes y valores que necesitan para llevar ese conocimiento a la práctica en diferentes contextos. Por esta razón, tenemos que tomar en cuenta que las competencias, ¿sí?, se van a redactar en presente, ¿sí? Y debe de haber, pues, este verbo, este objeto de una condición, ¿sí? Para evaluar, debemos de tener presente los indicadores, los niveles de desempeño, ¿sí?, el proceso del alumnado para poder demostrar el nivel de competencia en el cual se encuentra, ¿sí? Ahora bien, es necesario que nosotros tomemos en consideración el proceso en el cual se va a establecer la transformación en la cual la educación vinculado a este proceso de competencias brinda la posibilidad de poder responder de manera expedita la situación y exige en este mundo laboral la competencia, que es ese conjunto, ¿sí?, de esquemas que van a permitir combinar, pues, razonamientos, conocimientos, habilidades, ¿sí? De esta manera asegura, ¿sí?, los procesos y los establece. ¿Cómo organizar y animar las situaciones de aprendizaje? Manejar, pues, estos avances de los aprendizajes, diseñar y hacer evolucionar los dispositivos con la diferenciación, involucrar en sí al aprendizaje y al trabajo, la participación desde la gestión para poder informar e involucrar, pues, a los agentes sociales, padres de familia, autoridades y demás, ¿sí?, para poder enfrentarse a los deberes y a los dilemas éticos que tenemos en la profesión y manejar nuestra propia formación continua. Renault hizo énfasis en el trabajo del docente, que consiste en enseñar, en estructurar, en animar actividades que propicien situaciones didácticas y que den un significado aprender a aprender y en el cual se pueda comprender a fondo la educación. Entonces, en ese sentido, podemos ver la importancia que tiene el hecho de la transformación de la educación por competencias, ¿sí? Y trabajar con esto nos lleva a tomar en cuenta algunos elementos en los cuales hemos transitado en esta sesión número 4, que nos lleva a tomar como punto de referencia una educación bajo un modelo pedagógico que se va a enfocar en dotar a los estudiantes
en habilidades, en conocimientos, en actitudes, para resolver problemas y actuar de manera eficaz en situaciones reales, integrando su propio aprendizaje con la vida y las demandas del mundo laboral y social. En ese sentido, se prioriza lo que el estudiante puede hacer con lo que sabe, con lo que está buscando, con un aprendizaje práctico y contextualizado, ¿sí? En lugar de solamente un conocimiento memorizado de contenidos, ¿sí? Es lo que nosotros pretendemos en este desarrollo del proceso, en el cual establecemos la importancia y la necesidad de estas áreas disciplinares al momento de plantear los objetivos, ¿sí?, de aprendizaje, donde el docente considera habilidades, el pensamiento que hemos estado hablando en esta sesión número 4, pensamiento crítico, poder desarrollarlo de manera eficaz, lógicamente bajo este desarrollo de los objetivos. Tomar en cuenta el proceso de la transformación, ¿sí?, de la práctica, que se basa en los procesos centrados en la atención, ¿sí?, para el aprendizaje consciente, intencional, ¿sí?, sistemático, y poder estimular en sí el desarrollo de las habilidades de pensamiento y las transparencias en estos aprendizajes. De eso se trata, maestras y maestros, ¿sí? Estrategias de enseñanza consolidadas con los procedimientos y los recursos elaborados por el docente, que requieren promover pues, aprendizajes adecuados en la formación de sus estudiantes. Entonces, maestras y maestros, en ese sentido, en esta sesión número 4, con nuestra asignatura Educación por Competencias, nos llevó a revisar algunas estrategias que podemos utilizar nosotros como parte de un proceso educativo, tomando en cuenta pues, todos los elementos y con ello poderlos desarrollar. Les invitamos, maestras y maestros, a revisar nuestras actividades, a desarrollarlas, a poderlas enviar en tiempo y en forma. Nuestro instituto les envía un cordial saludo y les invita a continuar preparándose y estar en este proceso de transformación, maestras y maestros. Saludos, les vemos pronto.